de enseñanzas a partir de hoy, hablando acerca del reino de Dios. Y hay muchos temas que se puede hablar acerca del reino de Dios. Yo sé que usted cree en Dios, pero lo que nosotros quizá desconocemos o no sabemos que hay dos reinos. El reino espiritual y el reino humano. Nosotros vivimos en el reino humano, pero hay un reino espiritual. Y ese reino espiritual tiene un Dios con D minúscula y un Dios con D mayúscula. El Dios con D minúscula es Satanás y el Dios con D mayúscula es Jesucristo. Ahora, yo tengo que saber a qué reino pertenezco. Yo puedo ser creyente y venir a la iglesia, pero no estar controlado por Dios. Y yo me debo de definir a quién yo le voy a servir, porque conforme tú sirvas aquí terrenalmente, es la recompensa que tú vas a recibir cuando salgas del cuerpo. Si tú crees en Dios, pero sirves al Dios de este siglo, entonces corporalmente y espiritualmente estás dividido. Y con ninguno de los dos estás bien, porque una parte tuya quiere hacer la voluntad de Dios, pero otra parte tuya quiere hacer la voluntad del mundo. Y entonces con uno quedas mal. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de conocer la voz de Dios. Entonces abra su escritura en el Evangelio de San Juan, o de Juan. Algunos le dicen San Juan, otros le dicen Juan. Y lo voy a llevar a un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Recuérdense que la escritura es la palabra de Dios, ¿ok? No es la palabra del pastor ni la palabra de una organización, es la palabra de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, léalo conmigo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué le parece si pone su Biblia a un lado y oramos y después se queda ahí en ese capítulo? Porque de ahí vamos a desarrollar la enseñanza. Levante sus manos si es tan amable, cierre sus ojos y hagamos esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te pido, Señor, de una manera especial que bendiga la vida de cada hermano, de cada amigo que se encuentra aquí. A ti te doy la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Y te pido, Señor amado, que bendiga la vida de mis hermanos y de aquellos que van a oír o ver este mensaje. A ti sea la gloria, Señor. Danos entendimiento, sabiduría y gracia. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Diciendo un fuerte gloria a Dios. Tome asiento. Diga conmigo, conociendo la voz de Dios. Dígalo otra vez, conociendo la voz de Dios. ¿Conoce usted la voz de Dios? Si conoce la voz de Dios, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Si está haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo está siguiendo esa voluntad? Hay muchas personas que dicen que están en la voluntad de Dios, pero su dirección es errada. Yo no puedo decir que estoy bajo la voluntad de Dios y lo que estoy haciendo humanamente va en contra de la palabra. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad humana. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es admirable.
La voluntad de Dios no tiene equivocación ni margen de equivocación. Entonces, debo de aprender a conocer la voz de Dios para saber que estoy haciendo su voluntad. Pastor, ¿pero cómo se conoce la voz de Dios? Bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que hacer para conocer la voz de Dios. No es que Dios le va a hablar a usted porque usted le dice, háblame. No es así. Por decir un ejemplo, yo mandaba un mensaje hoy en la mañana muy temprano a una persona y le hacía énfasis en esa frase que hay dos cosas que un creyente debe hacer. La primera es una vida de oración. No estoy hablando de los religiosos que se arrodillan 5 minutos y piensan que están orando. Eso no es orar. Eso es ser religioso. Lo mismo que hacía la Iglesia Católica, lo hace la Iglesia Cristiana. En la Iglesia Católica usted entraba y se arrodillaba y se persignaba. Estaba diciendo maldito, soy maldito porque maldito el que va a la cruz. Algunos quizá todavía tienen rasgos de eso. No hay ninguna iglesia que salve, el que salva es Jesucristo. Amén. Ese es el principio. Ahora bien, cuando éramos católicos, digo éramos porque yo lo fui también, pues uno iba a la iglesia y se persignaba y oraba unos 5 minutos. Y ahí hacía unos susurros que no cambiaban nada ni tampoco cambiaba la vida de la persona. Pero ahora soy cristiano, ahora acepté a Jesucristo, ahora me bauticé, pero sigo teniendo esa maña, por decirlo así, de que soy una persona que no ora. Entonces, si una persona no ora, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es la voluntad humana. La voluntad de Dios cognitivamente no es el pensamiento del hombre. Cognitivo es conocimiento, pensamiento. Oh, yo creo en Dios, yo pienso en Dios, yo amo a Dios. Pero, ¿cómo conozco la voz? Bueno, la oración es fundamental para conocer la voz de Dios. En la oración Dios ministra mi alma y mi espíritu. Entra lo humano con lo divino a conectarse. Hágase una pregunta, hágase un autoanálisis. ¿Cuánto tiempo de oración invierte usted diariamente? Pastor, 10 minutos. Pastor, media hora. Pastor, 1 hora. No es suficiente. 1 hora de oración diaria contra 24 que tiene un día no es suficiente. Porque en 24 horas dividido me quedan 23 y duermo 8. Ya le resté 1, me quedan 7. Tengo que comer, tengo que hacer compras, tengo que trabajar. Entonces ese tiempo que tengo de esparcimiento, si no lo vuelco a Dios, entonces ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Escuchando música todo el día, mirando televisión todo el día, estando en el teléfono todo el día. No puedo conocer la voz de Dios. No voy a discernir cuando Dios me está hablando. Para usted puede ser extraño cuando yo le digo a usted que Dios me habla. Para usted puede ser sorprendente que yo le decía hace 10 minutos atrás que antes de salir de la puerta de mi oficina, Dios me estaba dando un mensaje, pero así me manejo yo con Dios. Es así como yo siento a Dios en mi vida. Siento que me habla, siento que me ministra, me dice cosas que no debo de hacer. Me calla la boca cuando tengo que hablar y me dice, no hables, cállate. Es decir, ¿por qué? Porque hay comunión. Y cuando hay comunión con Dios, entonces vas a oír la voz de Dios. Y Dios te va a decir si lo haces, si no lo haces, si debes, si no debes, si tienes que quedarte callado, tienes que hablar, pero que sea Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo, quiero oír la voz de Dios. Dígalo más fuerte, quiero oír la voz de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Dígalo conmigo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí?
esta pregunta quizás la más frecuente que los creyentes se preguntan. Ella también es una pregunta que frecuentemente confronta a los líderes cristianos según los hombres y mujeres se vuelven a ellos para recibir la dirección, para tomar decisiones. En las situaciones cotidianas de la vida, los creyentes están haciendo constantemente opciones que determinan si ellos harán o no la perfecta voluntad de Dios. Es esencial conocer la voz de Dios, comprender su voluntad y hacer decisiones, diga conmigo, correctas, todos los días. Es importante porque cada pequeña decisión afecta o descubre la voluntad de Dios. Por decir un ejemplo, hay personas que dicen que por su trabajo no pueden asistir a la iglesia, que por su trabajo no pueden hacer la voluntad de Dios, que por su trabajo no les permite hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que el trabajo es más importante que Dios. Yo sé que usted va a decir, es que si yo no trabajo no como, es que si yo no trabajo. Esas son cosas, argumentos humanos. Si cada uno de los que estamos aquí vamos a argumentar con Dios y decir, es que Dios sabe, como mucha gente dice, es que Dios sabe mi situación, entonces nadie buscaría a Dios. Nadie estaría haciendo la voluntad de Dios. Yo me tengo que anteponer ante lo que me está pasando para hacer la voluntad del que nos está llamando. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, sinceramente, si usted quiere ser salvo, rotundamente usted va a decir, sí, yo quiero salvarme. Todo ser humano quiere salvarse, pero no todo ser humano quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús vino a este mundo, para salvar al pecador, de lo cual el apóstol Pablo dijo, yo era el primero. Soy salvo por la fe en Jesucristo. Soy perdonado por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Pero las condiciones para heredar la vida eterna es hacer la voluntad del que nos está llamando. Por eso Él dice en San Juan capítulo 10 que Él tiene un rebaño, que Él tiene unas ovejas. Yo no sé el título que usted tenga, usted puede ser empresario, puede ser manager, maestro, doctor, hablar inglés, francés, whatever. Pero aquí no estamos hablando ni de títulos ni de posiciones. Estamos hablando que tenemos un pastor que se llama Jesucristo y que el resto somos ovejas que tienen que aprender a oír su voz. Ahora, haciendo una analogía entre un pastor y una oveja humanamente, aquellos que conocen del campo, o si no, búsquelo, como las ovejas, que en este caso es el bovino, la oveja, aquellos que pastorean solamente ovejas, como los animales o las bestias, que son pastoreadas por un pastor, conocen su voz. Porque el trabajo del pastor es llevar a las ovejas a comer en el prado pasto, llevarlas al río o al abrevadero para que tomen agua. ¿Usted sabía que un caballo no le puede dar agua? Usted lo puede llevar al río, él va a tomar agua, pero usted no lo puede obligar. A la oveja tampoco. Usted la lleva y ella sola bebe el agua.
Ahora, el trabajo del pastor es cuidar la oveja. Que no se caiga, que no se quiebre, que no se ahogue. Ungirla con aceite en el hocico para que las moscas no larguen una larva en el hocico y se cree un gusano que camina por el hocico y llega al cerebro y la oveja se mata. El trabajo del pastor es cuidar la oveja. El animal se da cuenta que esa persona, que ese humano es su protector. Es el que la está cuidando constantemente. Entonces ellas, cuando oyen su voz o su silbido, ellas vienen donde Él está. Porque Él es su pastor. Ahora yo le hago esta pregunta en esta mañana a aquellos que decimos querer y confesar a Jesucristo como nuestro Dios. ¿Somos ovejas de nuestro pastor? Porque Él dice, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Entonces, para seguir al pastor hay que conocer su voz. Y a veces no conozco la voz de Dios, conozco mi propia voz, mi intelecto. Cognitivamente tengo sabiduría, cognitivamente tengo capacidad, cognitivamente he aprendido porque la vida me ha enseñado, pero no tiene nada que ver con Dios. En el huerto, Adán y Eva fueron creados. En el huerto fueron creados sin pecado, porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Recuerde que usted y yo hemos nacido de una relación humana, pero Adán y Eva nacieron de una relación divina, sin pecado, sin contaminación, pero con una voluntad propia. Y muchos se confunden que andan haciendo la voluntad de Dios cuando están haciendo su propia voluntad. Hay una gran diferencia. Y entonces en el huerto se suscita un diálogo donde Eva escucha a la serpiente y en desobediencia come del árbol que está en el centro del huerto y le da de comer a Adán también, por lo cual Dios los expulsa del huerto. La pregunta es que si no aprendo a oír la voz de Dios, entonces voy a andar en mis propias decisiones, pensamientos y facultades de dirección humana, donde mis decisiones las haré como yo piense, pero no como Dios diga. Conocer la voz de Dios es tan importante porque sé que en cada decisión que tome, grande o pequeña, es la voluntad de Dios. El problema es que las personas toman decisiones sin esperar que Dios conteste. Una cosa es orar y otra cosa es contestar. El viernes, si usted no estuvo aquí, el predicador o la predicadora decía las oraciones no contestadas. ¿Por qué Dios no contesta muchas de nuestras oraciones? Porque no es la voluntad de Él contestarla. No es la voluntad de Dios contestar todas tus oraciones. Porque a veces muchas de nuestras oraciones son impertinentes. Muchas de nuestras oraciones son desafiantes. Muchas de nuestras oraciones son caprichosas. Muchas de nuestras oraciones son de pedir tener cosas para vanagloriarte en lo que tienes, sin entender que lo que tienes alguien te lo ha dado y ese es Jesucristo. Le hago esta pregunta, ¿para qué quiere tener dinero? Para darle a la iglesia. Bueno, entonces empiece a dar de lo que tiene ahora. Vaya y quite esos $1,000 que tiene en el banco y véngalo y póngalo en una ofrenda a la iglesia. Quite esos 20 que tiene ahí y dele 10 a Jesucristo. Porque si en lo poco no puedes ser fiel, jamás te pondrá con mucho. Tienes que ser fiel en lo poco. Tengo 100, te doy 50. Tengo 500, te doy 200. Tengo 1,000, te doy 500. Entonces Dios dice, como lo poco puede ser fiel, entonces lo mucho
te puedo poner. Pero no quieras ser fiel en lo mucho cuando en lo poco no eres fiel. No puedes. No puedes. Así no funciona Dios. Dios funciona dependiendo cómo sea tu corazón. Si tú quieres que tus peticiones sean contestadas, entonces Dios te dice en esta mañana, aprende a oír mi voz. Y cuando oigas mi voz, haz mi voluntad. Le pregunto, ¿anda usted bajo la voluntad de Dios o bajo la voluntad suya? Venir a la iglesia no es hacer la voluntad de Dios. Venir a la iglesia es un deber cristiano, que cada uno de nosotros se debe de congregar asiduamente, no cada 7 días, asiduamente. Asiduamente tenemos que orar, asiduamente tenemos que ayunar, asiduamente tenemos que leer la Biblia, asiduamente nos tenemos que congregar. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es un deber que tenemos con nuestro papá. Hacer la voluntad de Dios es que cuando yo leo la palabra o cuando el mensaje es predicado, yo entiendo que Dios me está queriendo decir algo. Y lo que puedo alcanzar a comprender, lo que el predicador está diciendo o Dios me está hablando, es que Él quiere que haga su voluntad. Y a la medida que yo entienda que lo que se me está diciendo es la voluntad de Dios para con mi vida y yo lo aplique a mi vida diaria, entonces Dios se va a glorificar. Este es mi hijo el que yo escogí. Cuando empieces a hacer la voluntad de Dios en tu vida, entonces muchas de tus oraciones serán contestadas. Yo se lo he dicho muchas veces, pero se lo vuelvo a recalcar en esta mañana. Yo lo que pido para Dios y su iglesia, Dios lo hace rápido. No demora mucho. Quizá en el mismo día lo hace. Ahora, lo que pido para mí, todavía estoy esperando hace 27 años. Porque no es mi voluntad o suya, es la voluntad de Él. Entonces hay que aprender a conocer la voz de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora mire. Muy importante, diga muy importante, mantener una relación íntima con Dios. ¿Cómo se puede mantener una relación íntima con Dios si soy una persona que no ora? Una de las tareas más difíciles que hay para un cristiano es orar. Trabajar 8, 10, 15, 20, 18, hasta 24. Agarrar el carro y manejar tranquilo, ir a la tienda tranquilo, ir al parque tranquilo, ir al parque tranquilo, ir al party tranquilo. Pero cuando se habla de orar, es una lucha entre la carne y el espíritu, porque esta carne no quiere. Si a usted mañana le dan un contrato de trabajo, usted le dicen a las 6 usted tiene que estar, usted a las 6, a las 5:35, 5:40 usted está ahí parado como soldado. Pero usted le dicen a las 6 de la mañana en la iglesia y son 6:30, 6:35, 6:40, 6:45, 7, 7:05. Dios sabe. Pongo el despertador para ir a trabajar, pero no pongo el despertador para buscar la presencia de Dios. Entonces tenemos personas que cuando hablamos de conocer la voz de Dios no tienen una vida de oración porque no oran. Orar no es sentarme a la mesa con el plato de comida y decir, gracias Señor, bendice estos alimentos que sean nutritivos a mi cuerpo, bendice las manos que los hicieron Señor y dale de comer al mundo entero. Amén y vámonos. Eso solamente es una oración de gracias porque voy a comer. Orar no es que me arrodillo al lado de mi cama y digo, gracias Señor por este día, por las bendiciones que me diste, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado y vámonos. Eso no es orar, eso es dar gracias. Orar es cuando me pongo sobre mis rodillas
Y empiezo a clamar y a buscar esa presencia divina, que hasta que no me toques, que hasta que no me llenes, que hasta que no me contestes, no me muevo de este lugar hasta que el cielo se abra y la presencia de Dios venga sobre mi vida. Orar. Y cuando una persona entiende que en la oración está la intimidad, si no amas la oración, es uno de los síntomas. Si no amas la oración, es uno de los síntomas que estás muy lejos de la presencia de Dios. Eres cristiano, pero estás lejos de la presencia de Dios. Porque la oración es la que te acerca a Dios. La oración es la que rompe ese velo espiritual entre lo humano y lo divino. Lo humano necesita acercarse a Dios y Dios necesita acercarse a lo humano, pero no se va a acercar mirando Netflix. No se va a acercar mirando Prime. No se va a acercar mirando cuántos seguidores tienes en WhatsApp o en Facebook. No se va a acercar clavado en la pantalla de tu celular 3, 4, hasta 6 horas. Así no se acerca a Dios. No hay manera. La manera que Dios se comunica con el humano es a través de la oración. Es a través del ayuno. La disciplina del ayuno es difícil que los cristianos la practiquen. No hay, escuche bien, no hay. Y si lo encuentra, bueno, me siento yo ahí y usted aquí y me enseña. No hay en la Biblia ayunos de 12 horas. No hay. Son de 24, 48, 72, 7, 21 días y 40. Esos son los ayunos que hay en la Biblia. Oraciones de 1 hora en adelante. Pastor, ¿por qué 1 hora? 1 hora ni siquiera te da para despegar. Primero, para pedir perdón. Dime, hoy es domingo, ¿cuántas cosas tú sabes que hiciste desde el lunes hasta hoy que no están bien delante de Dios? Pensamientos, palabras, acciones, deseos, todos. Entonces imagínate que cuando uno se arrodilla y empieza ese diálogo entre lo humano y lo divino, también hay que pedir perdón. Hay cristianos que no piden perdón a nadie, ni a Dios ni a nadie. Y se arrodillan y lo más fresco, no hicieron nada, son unos santos. Te falta la aureola y las alas. Todos somos pecadores y todos debemos de pedir perdón a Dios. Por lo que dije, por lo que pensé, por lo que actué, por el trato, etcétera, por mi acción, mi comportamiento. Y entonces cuando empiezo a pedir perdón y me empiezo a liberar de lo que he dicho y he hecho, entonces Dios se empieza a acercar. Y cada vez que más oro, más Dios se acerca. Por eso, cuando Dios pisó Gadara, cuando Jesucristo pisó Gadara, el endemoniado se arrodilló. Cuando Dios le dijo a Zaqueo, bájate de ahí, y entró a su casa, él dijo, si en algo he robado, Señor, lo devuelvo. Cuando Dios se acerca, hermano, se rompen cosas, se parten cosas. Somos liberados cuando Dios se acerca. Por eso nos damos cuenta cuando realmente cuando Cristo vive en una persona, cuando Jesucristo vive en una persona, su comportamiento, su actitud, su vestimenta, su manera de hablar, su manera de proceder, su manera de estar en la iglesia, su manera de participar, su manera de dar. Te das cuenta que ese hombre y esa mujer ya no es él, es alguien que vive dentro de él. Y el que vive dentro de él se llama Jesucristo. Entonces sirve, adora, alaba, porque Cristo vive en él o en ella. Porque está conociendo la voz de Dios. ¿Conoce la voz de Dios?
Conocer la Biblia es una cosa, conocer la voz de Dios es otra. Dios habla al ser humano cómo encontrar su voluntad para nuestras vidas. Entonces hay ciertas directrices que son dadas para conocer la voz de Dios y definir su voluntad. El patrón de la voluntad de Dios, hay ejemplos bíblicos de cómo Dios se revela su voluntad. Directrices que son presentadas, cómo superar decisiones erradas. A veces nosotros decimos estar bajo la voluntad de Dios, pero nuestras decisiones no son las correctas. Por decir un ejemplo, cambias de trabajo sin consultar a Dios. Cambias de trabajo porque vas a ganar más. Y entonces usted dice, es una bendición este trabajo, porque ganaba 500 y ahora ganó 1000. ¡Qué bendición! Pero resulta que ese trabajo, el horario de ese trabajo, ya no te va a permitir venir a la iglesia. ¡Qué casualidad! Que los días que te dan libres en ese trabajo son los días que no hay servicio en la iglesia. ¡Qué casualidad! ¡Qué conveniente! ¡Qué bendición el trabajo! Pero qué conveniente que este trabajo me quita espiritualmente todo lo que tiene que ver con Dios. Yo no sé si eso lo llamaría yo bendición o maldición. Porque todo aquello que me saque de la voluntad de Dios no es bendición, es maldición. Quizá usted no piense como yo y estamos de acuerdo, pero yo creo definitivamente que todo aquello que me saque de la voluntad de Dios no puede ser una bendición, sino que es una maldición. Porque Jesús dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Pastor, yo puedo hacer dinero. Pastor, yo puedo hacer lo que quiera. Perfecto, puedes hacer dinero y puedes hacer lo que quiera. Pero lo que no te estás dando cuenta es que en el día de tu muerte vas a necesitar a Jesucristo. Y aquellos que lo rechazaron en la vida y terrenalmente y pusieron una cantidad de obstáculos terrenales. Explíqueme usted a mí, ¿cómo uno puede pretender heredar el cielo, pero no hacer la voluntad del cielo en la tierra? ¿Cómo quiero yo ser salvo y estar con Dios? Algunos le dicen Diosito, que es un diminutivo despectivo cuando usted habla Diosito. Diosito no es Diosito, Diosito es Dios. ¿Cómo me explica usted a mí que las personas quieren heredar el cielo sin hacer la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cómo me explica usted a mí que yo ando en la voluntad de Dios, pero desconozco lo que dice aquí? Si yo ando en la voluntad de Dios, pienso en voz alta, digo que ando en la voluntad de Dios, pero la Escritura me reprende a mí porque mis acciones y mis comportamientos no van de acuerdo con lo que dice aquí. Quiere decir que no estoy bajo la voluntad de Dios. Estoy bajo la voluntad de Dios cuando mi testimonio humano, mi comportamiento humano, mi comportamiento diario diariamente y 7 días y 365 días del año van de acuerdo con la palabra de Dios. Imagínate, ¿cuántos están casados aquí? Ay, nadie levanta la mano. Ivana dijo amén, recién se casó, pero ¿cuántos están casados aquí? Ok. Entonces imagínense que usted está casado y usted dice, ¿sabes qué? Pues tú duermes aquí en la casa y yo duermo afuera. Hello. ¿Verdad? Quizá alguno lo hace, pero espero que no. Pero imagínese que usted está casado y su esposa le dice, ¿sabes qué? Tú, tranquilo aquí que yo mañana vengo. Ajá. O viceversa. Va a haber un problema, va a haber un conflicto. No se puede. Ahora nosotros decimos que amamos a Dios.
y que Dios es todo para mí, y que mi vida sin Dios no tiene sentido, y toda la parafernalia que muchos cristianos hablan. Palabras, solo palabras. Si yo amo a Dios, voy a amar su voluntad. Si yo amo a Dios, voy a amar su palabra. Si yo amo a Dios, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me ministre, quiero que Dios me toque. A veces las personas solamente quieren la parte que a todos nos gusta. Quiero que Dios me sane. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios restaure. Oh, todo eso sí, pero cuando Dios dice, bueno, yo puedo hacer eso y puedo hacer más, pero necesito que oiga mi voz. No. I'm busy, God. You know, God. I'm working. I have a family. You know, God. Conociendo la voz de Dios. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Y lo vas a encontrar en esa relación íntima con Dios. El ser humano es conocido por Dios y poder conocerlo personalmente. El ser humano puede conocer a Dios y Dios se quiere acercar a nosotros. Pero a veces nosotros confundimos la relación de iglesia con la voluntad de Dios. Para saber la voluntad de Dios, tienes que tener intimidad con Dios. Para saber que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando lees la palabra, te tiene que causar alegría y gozo. Esta palabra te hace llorar, esta palabra te quiebra, esta palabra nos dice que somos pecadores y que sin Él no somos nada. Esta palabra marca el paso de nuestra conducta, esta palabra marca la dirección de nuestro matrimonio, la dirección de nuestros hijos. Esta palabra nos confronta, nos reprende, nos exhorta, nos ilumina, nos enciende o nos apaga. ¿Usted puede conocer la voz de Dios? Dígale al que está a su lado. ¿Conoce la voz de Dios? Bueno, conozco la voz de mi esposa y de mi esposo y de mi padre y de mi madre y de mi... No, conoce la voz de Dios. Yo lo dije y lo seguiré diciendo cuando mi hijo, que tiene 28 años, cuando tenía 8 o 9, en mi casa, en la sala, así como es él, siendo un niño, me dice, papá, ¿tú haces la voluntad de Dios? Sentí que aquí me subía y me bajaba, porque no fue él. Él fue bautizado a los 8 años, a los 9 años, Dios me dio el privilegio de bautizarlo. Pero sentía que esto me subía y me bajaba. No contesté enseguida, hice una pausa. Y lo que salió de mis labios le dije, hijo, trato. Hijo, está bien, y se fue a jugar. Y yo me quedé con todo eso. No fue él, fue Dios. Esa es una pregunta muy profunda, hermano. Creer en Dios es una cosa. Los católicos creen en Dios, los bautistas creen en Dios, los musulmanes creen en Dios, los testigos de Jehová creen en Dios, los borrachos en la cantina creen en Dios, porque ya cuando están bien ebrios terminan hablando de Dios, aunque no lo conocen. Sí, porque yo también estuve en esa situación. Cuando uno está ebrio, el tema es Dios. Pues resulta que sus papás eran cristianos, que iba a la iglesia, que hasta había recibido el Espíritu Santo, pero ahora ni iglesia ni Espíritu Santo, el codo en la barra de una cantina. ¿Se da cuenta? Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios, conocer su voz. Entonces, la relación entre la voz de Dios y la voluntad humana. La importancia de conocer la voluntad de Dios. Cómo Dios se revela y cómo se revela su voluntad. Comprender la voluntad de Dios según es revelada en las Escrituras.
¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios si Dios no se revela? Entonces esta persona que le dejaba un mensaje a las 6:45 de la mañana es un ministro, es un pastor. Algo que siempre le he dicho a esta persona: la voluntad de Dios a través de la oración, porque alimenta tu alma y tu espíritu. Y lo otro que debes de practicar es la lectura, porque en la lectura descubres la ciencia, la capacidad, el dominio propio de hacer lo que Dios nos dice. Imagínense, si yo le hiciera, y cualquier día esto le hago un examen de teología, me voy a aparecer un día en la mañana con un cuestionario de 50 preguntas para que lo llenemos en 1 hora, donde usted va a tener que contestar por qué cree en Dios y quién es Dios. Y ese es un examen. ¿Por qué creo en Dios? Porque Dios dice quién es. ¿Por qué creo en un solo nombre? Porque Él dice cuál es su nombre. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, si nos hicieran un examen de teología, ¿lo pasaríamos? ¿Por qué a la gente le da pánico hablar con un testigo de Jehová, con un bautista, con un católico, con un musulmán? ¿Por qué? ¿Por qué le entra pánico? ¿Sabe por qué? Porque desconoce lo que dice aquí. Pero cuando usted ha atesorado lo que dice aquí, no solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando usted ha estudiado lo que dice aquí minuciosamente, cuando usted tiene horas invertidas aquí y tiene oración sobre su rodilla en la presencia de Dios, entonces así se pare el mismo Papa, usted le va a decir: yo creo en un solo Dios que se llama Jesucristo y resucitó entre los muertos y fuera de Él no hay quien salve, y tengo una promesa de recibir el Espíritu Santo, y todo lo que confesar en su nombre, Él lo puede hacer. Usted no está para que lo convenzan, sino para convencer. Lo vuelvo a repetir, usted no está para que lo convenzan, sino para convencer. Pero muchos se dejan turbar. Y entonces hablan con un musulmán y dicen: no, puede ser. Y hablan con un bautista y no, puede ser. No, hermano, no es que puede ser. Solamente hay una verdad y una realidad. Que hay un solo Dios que se llama Jesucristo. Y que no está muerto, está vivo. Y Él habla. Él habla. Él habla a través de nuestras acciones diarias. Él habla a través de la naturaleza. Él habla a través de la peste. Hay muchos que oraron: ¿para qué quiere que quite la pandemia? Para no morirse. Pero imagínense que si se muere andando así torcido como andan algunos, ¿a dónde va a parar? La pandemia está y va a estar porque es la voluntad de Dios. Porque Dios tiene que tratar con nosotros de alguna manera, porque nuestros corazones se han endurecido. Nos volvemos irreverentes, resistentes al Evangelio. Nos creemos autosuficientes. Tú piensas que el trabajo es el que te sustenta y no te das cuenta que el sustento de tu cuerpo y de tu familia hay alguien que divinamente está interviniendo y se llama Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer la voz de Dios? Porque somos sus ovejas. Y el que conoce a su pastor, es decir, si somos ovejas, conocemos a nuestro pastor. Yo soy su pastor terrenal, pero todos tenemos un pastor espiritual, se llama Jesucristo. Y a Él tenemos que seguir. Ahora, no me vaya a salir usted que se pastorea solo, porque sabe todas las ovejas que yo conozco que se pastorean solas.
andan vestidas como el arco iris y practican lo que practican los fariseos y los saduceos y los jebuseos. Una oveja no se puede pastorear sola porque se pierde, se descarría. Hay miles y miles de testimonios que hay personas que dejaron de creer en la iglesia. No, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios. Bueno, entonces crees en Dios, pero está fuera de la iglesia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que ir a la iglesia para heredar el cielo? Punto. Porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es el punto, es el principio donde cada uno de nosotros va a caminar en nuestra trayectoria humana para llegar al cielo. Tú no puedes heredar el cielo sin iglesia. Entonces te mueres y te presentas allá. Y allá no está San Pedro, está Jesucristo a la puerta. Quizás sí. Ajá. ¿Cómo estás? Señor, qué lindo es el cielo. ¿Qué haces aquí? Bueno, ya no estoy en el cuerpo. Es un diálogo, ¿no? Y entonces ninguno habla y tú hablas. ¿Y qué hay después de esto? Pues no sé, dime tú. Pues es que yo allá, bueno, yo creía en ti. Ajá, sí. Y fui a la iglesia. Ajá, pero me pasó algo. Tú sabes. Ajá, ¿y qué más? Y bueno, ya no iba a la iglesia. Ajá, ¿y qué más? Y bueno, tú sabes, uno es débil, la carne. Ajá, ¿y qué más? Y bueno, de vez en cuando, un traguito. Ajá, sí. Y la discoteca, sí. Y bueno, y tú sabes. Ajá, sí, sí. ¿Y qué dice la Biblia? Dice Dios. Que Dios es amor. Ah, sí. Pero también dice que es fuego consumidor. No puedes heredar el cielo si vas en contra de lo que dice aquí. Es simple. No es complicado. Se complica, el ser humano se la complica. Lo complica el ser humano, pero no es complicado. Yo quiero a Dios, voy a amar su palabra. La iglesia, escuche bien esto. Si usted está buscando una iglesia que sea perfecta, sígala buscando. Y cuando la encuentre, no lo van a dejar entrar. Porque recuérdese, la iglesia perfecta no está aquí, está allá arriba. La iglesia está compuesta por seres humanos que somos imperfectos. Pero la iglesia es importante para caminar hacia el cielo. En la iglesia nosotros encontramos que vamos a ser enseñados por la palabra de Dios y lo que es para mí, lo recibo. Y lo que no es, tranquilo, por decir, le doy un ejemplo. Si el pastor está hablando de conocer la voz de Dios y usted no la conoce, pues empiece a trabajar. Empiece a trabajar en eso, en conocer la voz de Dios. Si el pastor está hablando de dar y usted no da, empiece a trabajar en eso. Si el pastor está hablando de oración y usted no ora, empiece a trabajar en eso, porque no es el pastor, es Dios. Es Dios. El beneficio de la oración es para usted. El beneficio de dar no es para mí, es para usted. Cuando yo aplico lo que se dice aquí, el beneficiario es usted.
Cuando cada uno de nosotros aplica lo que la Biblia dice, somos beneficiarios personalmente. Si usted ora, su entendimiento se va a aclarar. Si usted ora, su sensibilidad espiritual se va a activar. Si usted ora, sus pensamientos negativos se van a disuadir. Si usted ora, el pecado se va a diluir. No fue usted, fue Dios a través de usted. La oración causa rendimiento, me rindo. No quiero seguir así. Quiero cambiar. Por eso vengo a la iglesia. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de venir a la iglesia, estaríamos divorciados, presos o muertos. Pero tomamos la decisión un día de venir. No lo conocía, pero ahora lo conocemos. No sabía cómo se llamaba, pero ahora sé cómo es su nombre. No podía dejar el alcohol, pero ahora lo dejé porque me encontré con Jesucristo. Entonces sí trae beneficios venir a la iglesia. La iglesia no es perfecta, pero el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo, Él sí es perfecto. Amén.